Bueno, va a hablar Alejandro Tantanian. Alejandro nació en Buenos Aires, es autor, director, actor, cantante, docente y traductor. Ha participado en más de 60 festivales internacionales. Ha ganado numerosos premios nacionales. Primer artista del campo teatral seleccionado para la beca Académie Schloss Solitude. Sus piezas han sido estrenadas en Argentina, Uruguay, Francia, España, Italia, Bélgica, Austria y Alemania, y han sido traducidas al inglés, francés, italiano y alemán. De su reciente producción cabe destacar Las Islas, 2011, de Carlos Gamerro, Blackbeard, 2011, de David Harrower, con traducción propia, Die Drei Groschen Oper, 2010, de Weil y Brecht. En el National Theater Mannheim, América, 2009, versión propia de la novela homónima de Franz Kafka en el National Theater Mannheim. Los Sensuales, 2008, Instante, 2008, ópera con música de Oscar Strasnoy, estrenada en Francia en febrero de 2008, La Libertad, 2007, en el National Theater Mannheim, Alemania, Muñequito o Juremos con Gloria a Morir, 2003, Teatro Nacional de Toulouse, Francia, con la dirección de Matías Langhoff. Alejandro, gracias. Sí. Bueno, voy a ser muy breve. En realidad tenía preparado una serie de imágenes de distintos montajes que tuvieron la influencia de Marina Tsvetaeva en el trabajo que yo vengo haciendo. Pero bueno, estas cuestiones de la técnica que no nos permiten ver las imágenes. Conviene por ahí, para comenzar, contarles una suerte de paradoja, como, bueno, acá Maximiliano, ¿dije bien? Bien. Maximiliano dijo, todos sabrán, a partir de lo que dijo, no antes, que me dedico al teatro hace ya muchos años, y hay una frase de, un texto de Marina Tsvetaeva que habla sobre el teatro, y que es una suerte de paradoja porque yo suscribo totalmente con lo que dice ella acerca del teatro. Estoy improvisando un poco porque mi idea era hacer otra cosa, así que me pidieron que improvise y eso, así que sabrán disculpar y aplaudir fuertemente. Marina escribe: yo no respeto el teatro, no me interesa y no tengo ninguna consideración con él. El teatro siempre me pareció una actividad para los pobres de espíritu, para gente que no cree en lo que ve, peor, para gente que no cree en lo que siente, una especie de alfabeto para ciegos. Digo paradójico porque, pese a eso, también Marina escribió muchas obras de teatro, y pese a eso y pese a suscribir a eso que Marina dice allí, yo hago teatro hace ya más de 30 años. Pero creo que es una actividad para los pobres de espíritu, definitivamente. Ahí aquí estamos, o aquí estoy, digamos. Por ahí contar un poco cómo llega. Yo había titulado esta charla Mi Tsvetaeva un poco en función, haciendo cita de ese texto extraordinario de Tsvetaeva que es Mi Pushkin, que es un texto fundacional, por lo menos para mí, en cuanto a cómo conocí a Tsvetaeva y qué significa la infancia, sobre todo, en quienes nos dedicamos a esta cuestión del arte. Y en Mi Pushkin, Tsvetaeva cuenta de alguna forma esa fascinación primera que tiene frente a un cuadro que existía en su casa, que replicaba día y noche, durante todas las horas del día, el duelo entre Pushkin y Dantes. Y Pushkin yace allí con la bala, sangrando por el estómago, y Marina dice una cosa maravillosa en ese texto diciendo que en realidad ella descubre allí que los poetas tienen estómago, entonces que los poetas siempre de alguna forma están pendientes de eso, que es el estómago, o sea, los poetas tienen hambre. Y esa suerte de indisolubilidad que existe entre la idea del hambre y de la poesía, creo que es algo que no solamente desde el punto de vista fisiológico o de la voluntad de comer, sino también la voluntad de comer en el sentido más amplio
no solamente el alimento material. Yo conozco a Marina en realidad en el año 2002 en Londres, caminando, yendo al National Theatre a ver una obra de Tom Stoppard que se llamaba Naufragio, y me parece que es importante porque todas las cosas suceden por algo. Encuentro en un puesto de venta de libros al lado del National Theatre un libro verde con el nombre de esta poeta rusa, Marina Tsvetaeva, porque estaba en inglés. Un libro de Virago Press con un prólogo de Susan Sontag que se llama Captive Spirit and Other Prose. Y me lo compro, en realidad yo lo ojeo un poco, me gustó el libro como objeto, me sorprendió también, me parecía que si estaba prologado por Susan Sontag debía estar relativamente bueno, y me lo compré. Y después fui a ver Naufragio, y estaba ahí, como digo, también a la orilla del Támesis. Y ese libro lo ojeé un poco en esos días en Londres y quedó en mi biblioteca y no se abrió por muchos años, casi 4. En el 2006 me convoca el Lucerna Theater, el teatro del Teatro de la Ciudad de Lucerna en Suiza, para hacer una versión de Romeo y Julieta que yo dirigí allí con el elenco estable del teatro. Y lo que decidí en el momento de empezar a trabajar con eso, esa era una de las imágenes que quería mostrar, las imágenes del Romeo y Julieta que hice en Lucerna. Empecé a pensar que en realidad no quería contar una historia de amor como la historia de amor que se suele contar, sino una historia de dos niños desesperados que hacen todo lo posible para cometer suicidio doble, ¿no? Que era una suerte de lectura un poco forzada, pero bastante atinada, creo yo, de lo que es esa tragedia primera en Shakespeare. Y a partir de eso, a partir de contar la historia de dos... Acaban de decir cómo hacerlo. ¿Qué? Hay que habilitar el doble monitor. Hay que habilitar el doble monitor. Funciones. ¿Y dónde está eso? ¿Lo hacemos así mientras hablo? En funciones. ¿Funciones? ¿Cuáles funciones? Yo llamo a la persona y... Bueno, que venga la persona y lo vemos. Fíjate vos, sí. Mientras no me borres lo que tengo en la máquina. Bueno, Romeo y Julieta tenía esa idea de tomar a Romeo y a Julieta como dos adolescentes con la necesidad de suicidarse, y a partir de allí trabajé con la idea de varios poetas y varios autores que cometieron suicidio. ¿Te lo puedo pasar a la persona? Ahí aparece entonces Sylvia Plath, aparece Heinrich von Kleist, aparece Paul Celan. Y Paul Celan, en realidad, cuando yo empiezo a releer, que yo ya había trabajado con la figura de Celan para una ópera que hicimos en el Centro de Experimentación del Colón, tiene un poema que se llama Y en el libro de Tarusa, que lleva un epígrafe, que es un verso de Marina Tsvetaeva, que dice: todos los poetas son judíos. Y ahí habla, en ese poema, Celan nombra el puente Mirabeau y nombra el río Oka, que es el río que estaba cerca de Tarusa, que era la ciudad donde veraneaba cuando niña Marina, y habla del río Sena, en realidad, cerca del puente Mirabeau, que después de muchos años, después de no tantos años de escrito ese poema, Celan se tira por el puente Mirabeau al Sena. Entonces, de alguna forma, cuando yo leo eso, recuerdo ese libro que yo había comprado a orillas del Támesis, yendo a ver Naufragio, y esa suerte de predestinación o de genealogía que se había dado entre Celan y Tsvetaeva en ese mismo poema, en el libro de Tarusa, en donde casi es un poema con una enorme carga de predestinación en Celan, porque habla del momento del lugar en donde va a cometer el suicidio. Tsvetaeva entonces empieza a formar parte de esta suerte de familia que yo creo tenemos algunos lectores con algunos poetas, y particularmente a mí me interesa mucho trabajar el cruce entre la poesía y el teatro. No me interesa el teatro de representación, me interesa el teatro que pueda construir presentación y no representación, no gente haciendo de otra gente, sino gente mostrándose frente a otra gente. Y creo que Tsvetaeva tiene esa particularidad extraordinaria en su poesía. Aquí se dijo, ¿no? En realidad no es una poesía representativa, es una poesía presentativa.
Es una poesía que está claramente desde el yo convocando al lector, así como en Celan el tú es la palabra que más aparece en su poesía, ¿no? Entonces, a partir de esa idea surgió apareció en mi vida Marina Tsvetaeva y funcionó de una manera como muy iridiscente en esa producción que fue Romeo y Julieta, y ahí utilicé varias de sus cartas y obviamente algunos poemas mezclados allí. Eso fue en el 2006. Cuando yo vuelvo de ese montaje, un grupo de actores egresados del IUNA, que es el Instituto Universitario Nacional de Artes de Buenos Aires, de la Argentina, en la carrera de actuación estaban egresando y ellos tienen un proyecto de residencias, que es que convocan a un director para que conjuntamente en el 5º año de cursada trabajen y hagan un montaje. Me convocaron y yo estaba de verdad como muy tomado con esta figura de Marina, y fue una situación extraordinaria que decidimos juntos. O sea, yo les propuse ver si ellos querían acercarse a ese universo poético. Les hice entrar obviamente por la zona quizás más sencilla, que fue que es la correspondencia de 1926, que es casi una novela en cartas, digamos, sobre esos tres que no se habían visto, bueno, por lo menos que a Rilke no le conocían la cara, y Marina estaba locamente enamorada de alguien a quien no había visto nunca en su vida y nunca vio, porque Rilke muere durante ese verano del 26. Y estos chicos que tenían 19, 20, 21 años quedaron absolutamente conmovidos con esas cartas, y empezamos a trabajar en un proceso de 1 año produciendo un espectáculo que se llamó Y Nada Más, del cual también tenía algunas imágenes para mostrarles, y que en realidad tiene que ver con ese texto que está en una de las cartas que le escribe a Rilke Marina, y que creo yo de alguna manera condensa lo que yo creo era Marina Tsvetaeva, que era una suerte de desborde, de desmesura, ¿no? Dice así: Rainer, quiero encontrarme contigo, quiero dormir junto a ti, adormecerme y dormir, simplemente dormir y nada más. No, algo más. Hundir la cabeza en tu hombro izquierdo y abandonar mi mano sobre tu hombro izquierdo y nada más. No, algo más. Aún en el sueño más profundo, saber que eres tú. Y más aún, oír el sonido de tu corazón y besarlo. A partir de ese texto empezamos a construir eso que fue Y Nada Más, y que de alguna manera contaba la historia de Marina, como este texto que les voy a leer para terminar, que es una suerte de biografía escrita por un niño acerca de Marina. Nosotros construimos y creemos, yo creo y creímos juntos cuando trabajamos con los chicos en Y Nada Más, que Marina Tsvetaeva es una poeta que nunca creció, digamos, que tuvo ese enorme dolor y esa enorme brutalidad y esa enorme crueldad que tienen los niños, que tenemos los niños, por suerte algunos. Yo trato de conservarlo mucho al niño, sobre todo cuando uno trabaja en teatro, está bueno seguir siendo ese niño. Y Marina sabía profundamente eso, y yo creo que, sobre todo en ese Mi Pushkin y en toda su poesía, ella entendía que la infancia es un lugar perdido, absolutamente, el lugar donde todo se forma, pero que esa posibilidad de que eso esté despierto y viva tiene que ver con la creación. Entonces les leo esta suerte de biografía que estaba dentro del espectáculo para terminar, y bueno, las imágenes son hermosísimas, así que imagínenselas. No las podremos ver, pero... Había una vez en Rusia una niña llamada Marina. Tenía el pelo castaño y los ojos grandes y verdes como 2 uvas. Vivía con su papá, su mamá y su hermana en una casa llena de libros y de música. Marina imaginaba en soledad que era hija de una monja o de un demonio. Su mamá era pianista y alentaba a Marina para que se dedicara a la música. Marina prefería leer y escribir. Tan curiosa era Marina, y con tanto asombro recorrió las bibliotecas de la casa, que sus padres decidieron prohibirle los libros que no fueran para niños.
Pero ella, con la ayuda de una linterna, continuó leyendo en la oscuridad de su cuarto. Así descubrió la historia de amor entre Eugenio y Tatiana. Se trata de un banco en el bosque. En el banco está sentada Tatiana. Después llega Eugenio, pero no se sienta. Tatiana se levanta. Los dos se quedan parados. Ella no dice nada. Él habla sin parar. Después, ella se va. Marina entendió que él no la amaba y que por eso no se sentó. Era Tatiana la que amaba y por eso se levantó. Pasaron algunos años y su madre enfermó. Los médicos le recomendaron irse a los países del sur. Marina, que viajaba con su mamá, aprendió muchos idiomas con gran velocidad. ¿Qué cosas no soñaba Marina cuando hablaba esas lenguas prodigiosas? Su cuarto se convertía en un palacio en donde se reunían todos los niños y todos los gigantes del mundo. Antes de dormirse, soñó en voz alta para ver si se cumplía. Marina sentía que en ese momento podían quitarle cualquier cosa, un libro, un caramelo, un muñequito de bronce, un pedazo de pan, y a ella no le hubiera importado cualquier cosa menos su voz. Cuando volvieron a Rusia, en un lugar alejado y poblado de árboles, su madre murió y Marina empezó a rezar. Marina creció y empezó a escribir sus propias poesías. Cada persona que las leía, y no solo su familia, se quedaban así, con la boca abierta. Cuando Marina terminó el colegio, se casó con un soldado llamado Sergei y tuvieron 3 hijos, Alia, Irina y Georgi. Su país entró en guerra, una guerra furiosa, como todas las guerras. Marina pensaba que en las guerras todo estaba perdido desde el principio y su soldado se marchó al frente. Marina se quedó en la ciudad con sus 3 hijos. Para alimentarlos empezó a vender sus cosas. Irina, que era la más chiquita, se murió de tristeza, de hambre y de frío. Marina lloró lágrimas de hielo. Hacía mucho frío en la guerra. Marina abandonó Rusia, ya no podía soportar tanto dolor. Marina se fue a un país donde el frío estuviera de viaje y ahí, lejos de su soldado y de su casa, siguió trabajando, escribiendo poemas, ensayos, cartas y diarios. Muchas de esas cartas fueron para su mejor amigo, Boris, y para un escritor alemán muy conocido que se llamaba Rainer. Cuando la guerra terminó, Marina volvió a Rusia. Cuando llegó le contaron que su soldado había matado a un general muy importante. La policía vino a buscarla y ella tuvo que escaparse. No podía pensar que su marido hubiera hecho algo así. Marina lloraba y nadie le creía. A su soldado se lo llevaron a trabajar como esclavo a un campo. A su hija Alia también. Durante largos meses su soldado y su hija tuvieron que responder preguntas y preguntas y más preguntas. Los maltrataron, les pegaban. Después su marido, el soldado Sergei, fue fusilado. Así. Alia trabajó en ese campo hasta que se murió de cansancio. Su amigo Boris escondió a Marina y a su hijo Georgi en Yelabuga, una aldea chiquita, chiquita. Marina pide trabajo de lavacopas en un bar. No le contesta. Marina no tiene un pedazo de pan. Su hijo tiene hambre. Marina no tiene fuego en el hogar. Su hijo tiene frío. Marina no tiene papel y lápiz para escribir. Marina sigue escribiendo poemas en su cabeza. Los nazis bombardean Rusia. Otra guerra está por empezar. Marina cierra la puerta de su casa y en silencio se cuelga del techo con la cuerda que Boris le regaló para atar una valija. Después, su hijo abre la puerta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro. A ustedes por la paciencia. Bueno, vamos a seguir con la última mesa. Esperemos que alcance el tiempo. Quedan 3 oradores. Les pido que se acerquen Néstor Telechea, Inés Arauz y Luis Tonis.
Va a comenzar hablando Néstor Telechea. Néstor nació en Quilmes. Dirigió de 2000 a 2002 la revista de poesía El Doblaje del Aire, que editara el Centro de Arte Moderno de Quilmes, de aparición trimestral. En 2004 fue invitado a participar del primer Encuentro Nacional de Poesía, Quilmes 2004, organizado por el Centro Cultural Arte en Pie y la Universidad de Quilmes. Y desde 2007 coordina varios talleres literarios en los que se intenta un redescubrimiento y una relación más íntima con la vida de las palabras. Gracias, Néstor. Gracias, buenas noches. El roce del descubrimiento. Supongamos que el tiempo es la aguja y el poema un hilo espontáneo. Entonces el poeta avanza, atraviesa una serie consecutiva de instantes y los deja marcados para siempre. Óxido, humo, ideologías, paredes que se pudren, superaciones, ambiciones, modas. Todo tiende a transformarse y a desaparecer. Mientras tanto, un gran verso sigue y sigue visitando nuevas personas. Óyeme con los ojos. Sor Juana Inés de la Cruz. Dios es más alto que los días. Ricardo Molinari. Digo lo que he visto. Relámpagos de rabia, amor frío y un cuchillo chillando, haciéndose pedazo de pan. Blas de Otero. ¿Cómo me dice el agua que el sueño se deshizo para siempre? Federico García Lorca. La vida es un borrador. Aroto Conti. En la tapa de un suplemento cultural me encontré con un poema de Joseph Brodsky, traducido por Juan Gelman. Brodsky me llevó a desandar un poco el camino y así me encontré con el siglo de plata ruso, Osip Mandelstam, Anna Akhmatova, Boris Pasternak, y entre ellos un privilegio doble: conocer a Irina Botachevsky y la generosidad invalorable que tuvo de invitarme a que me enterara de lo que para mí después fue la enorme situación poética de una tal Marina Tsvetaeva. Primeros acercamientos a sus poemas, primeros retazos biográficos, impresión, inquietud, pregunta. ¿Quién había sido esta mujer, esta poeta, con tanto fuego apurado por dentro? Quizás suene a exageración, pero de gente como Marina Tsvetaeva necesito hacerme la idea de que todos sus caminos, sus decisiones mínimas o fundamentales, siempre estuvieron sometidos al gobierno inexplicable de la poesía. Cézanne, Van Gogh, César Vallejo, Daniel Moyano, Marina Tsvetaeva, son de esos artistas entrañables y simbólicamente apedreados por el temor o la desconfianza que le tiene la sociedad al coraje intransigente de intentar una verdad íntima y probablemente universal en la belleza. Señor artista, váyase, llévesela, acelere su vida hasta su fin, hágalo como a usted le parezca. Usted solo por su cuenta eligió ser un huérfano de lo establecido. Nadie lo obligó. Me gusta la palabra oficio en las cercanías de la palabra poeta, tanto en sus poemas como en sus maravillosas cartas y en todo lo demás que ha escrito. Parece que Marina hubiera encontrado permanentemente el momento más alto de verbalización de lo que estaba sintiendo. Así me parece que Marina, entre otras cuestiones, cumplió a rajatabla con el que alguna vez tuve la oportunidad de escucharle decir en persona al poeta brasileño José Ferreira Goulart: el dolor es el dolor, y va a ser siempre eso, pero a la hora de emprender y ser emprendido por un hecho creativo, ese dolor tiene que transformarse en una alegría estética. Digo no a la dicha, soy vieja, mi flor ya se llevó el viento. Sí, la hora del alma es como la de la navaja. Rechazo la sobrevivencia. Junto a los lobos del mercado me niego a la vida. En algunas oportunidades, ni bien terminé de leer sus poemas, se me presentaron imágenes vivientes que, por lo menos para mí,
resultaron en parte bastante representativas de su política. A veces fue un aire lentamente revolucionado que empezaba a girar desde la base de un árbol, otras la queja maciza del mar, y si no, por ejemplo, la extensión y el desplazamiento de una nube acerada y voluminosa que acentuaba y acentuaba sus movimientos y sus cambios hacia dentro de sí misma, mordiendo, guardando y reemplazando a gran velocidad pausada todas sus expresiones de existencia. Un postigo que se abría y asustaba por la hermosura solitaria con la que se golpeaba. Pregunta posterior, particularidad clave. ¿Qué eran esas rayas, esos guiones que ponía en mitad de las palabras o en la cesura de los versos? Una separación lírica entre dos embestidas de lo que estaba cantando, o un aviso potenciado de presencia total de toda ella en su viaje por la poesía. Pienso y especulo con que se trataba de una afirmación final a la hora de contestarle con una marca a lo que ella nunca se negó a sentir que era, un incidente sensible y vital en la poesía, en muchos casos herido, pero incesante. Así, desde y hacia la poesía, ella de niña habrá rodeado con sus pasitos el monumento a Pushkin, así le envió por escrito su amor admirativo y alto a Rilke, o le dijo que no a la distancia entre la salvación personal y sus seres queridos. Nunca la idealicé, naturalmente jamás se me ocurrió idealizarla. Era un ser humano, fue esposa, madre, amiga o colega, que habrá tenido sus miserias, sus miedos, esas cosas que ayudan a pretextar cualquier desencuentro con la ética, pero de lo que sí no dudo es que no solo era una gran poeta, sino algo apenas un poco más sustancial todavía. Creo que Marina le perteneció a la vida de todas las palabras en busca de respuestas encerradas en esa incógnita interminable que es la poesía. ¿Hay otro modo más sensible de sumarse a la respiración del lenguaje? Me parece que no. Para eso es que existe entre nosotros ese espacio, momento, reconocido por dos nombres que se suceden o se fusionan, según sea el caso: misterio o revelación. Cosa permanente en un gran poeta, la entrega, la necesidad de riesgo, el atrevimiento, la relación inseparable entre la sensibilidad humana y la del idioma, dos vidas mezcladas en un mismo espacio de circunstancias. Dejar que llegue el silencio corpóreo del poema, oír con respeto, mantener a distancia la superficie del propio ser y esperar los sonidos, pero que en cualquier momento impredecible puedan llegar a presentarse a través de una situación inédita. Algo así como estar en lo más desconocido de uno mismo mientras pasa la poesía como memoria del presentimiento. Su prosa, su palabra epistolar, el verso de Marina, dejan el sabor verbal de parecerse a una permanente estruendo de voluntad, a un temblor de profundidades, esencialidad, despojamiento, búsqueda, posicionamiento, ternura y hasta rudeza lírica. Tengo para mí que Marina sentía y se descubría mejor a sí misma escribiendo. Tengo la sensación de que vivía más enteramente, dejando a la voz de sus sentimientos, hecha a mano, fluido, tinta, viaje de signos sobre papeles invadidos de intersticios y de razones irreemplazables. Pequeña cosa al margen y no tan al margen, aguacero de luz. Qué nombre para una obra, lo dice todo. Golpea desde el vamos sin haber leído nada, llena la sangre de felicidad, de emoción, de agradecimiento. Siento que Marina pasaba decisivamente por lo que todavía no había sido nombrado. Mi alma, en algún lugar habrás nacido. Tal como lo expresé al comienzo de estas palabras, fue tanta la conmoción que me causó este siempre nuevo universo en torbellino que es Marina Tsvetaeva, que un día entre los días comencé a tomar nota, casi como en trance y a gran velocidad,
de los primeros atisbos de un poema escrito en primera persona y que me voy a permitir leérselos. La hora del espejo. Basta, bestia blanca, lo estoy dejando dicho sin herirte, papel. Necesito que sigamos siendo como yo, no pude serlo todavía. Me aterraría haberte lastimado con uno de estos rayos que simplemente le sirven al reflejo del dolor. Ni bien termine, con la piel de la mirada alcanza, te lo juraría. Cuando cierre de nuevo los ojos, ya quiero serle completamente muda al silencio, estoy segura, ciega lo sutil, pasándote la mano con la sensación de mi descubrimiento, y basta, por favor, seamos a partir de mí únicamente fieles a lo último que estoy por escribir sobre este otro puro hermano, indiferente de nosotros. No quiero verme sorda a la desesperación. Visión, imagen cruda, aliciente, la decisión final, el balanceo silencioso de un cuerpo, la poesía que se va, se retira de la materia, pero no del futuro, y toda la vida y toda la muerte de Marina Tsvetaeva, ante cualquier momento de vacilación o flaqueza, vuelven a ratificarme algo fundamental, que la pasión no se negocia. Gracias. Gracias, Néstor. Va a hablar ahora Inés Araoz. Inés vive en Tucumán, ha realizado estudios de lengua y literatura inglesa, de música y de lutería en la Universidad Nacional de Tucumán. Ha traducido del ruso textos de Akhmatova y de Marina Tsvetaeva. Inés, gracias. Hola. 10 minutitos. Yo también quiero fresas, le dice un ángel al niño que con avidez las recoge. Sin ni siquiera mirarlo, el niño se las niega y lo echa. Recién entonces, cuando el ángel ya vuela alejándose por encima de los abedules, el niño lo reconoce y llora sobre el rojo torrente de fresas. Tsvetaeva, que también llora, nunca olvida esta lectura de niña, ni pierde el miedo que por una vez la abraza y para siempre a tomar lo celestial por terrenal. Mucho se ha dicho sobre esta mujer, la de fino oído, la que de su vida hizo el instrumento más preciso de resonancias, la campana de su tierra, tierra firme debajo de sus pies. Rusia, la más extensa, la más alta. Y desde allí, desde sus pies que no dan tregua, se calzaría en el siglo inquieto de dolor, de caos, de renovación en tantos aspectos que no desdeña, para escalar la montaña. A la cima de llegar, para llegar a lo hondo. Dicen que la atracción del precipicio mide mejor que 1 metro las montañas. Resuenan sus cortos pasos, Novin Godom, Svietom, Kraem, Krovom, en su ascenso a ritmo de marcha. Nunca se quedan. Hay que decirlo, y me gusta decirlo así, Tsvetaeva con Sviet de luz. Cada paso en ella, cada palabra es avance sobre la anterior. Palabras son las que validan, precisan, caminan, se mueven, ajustan cada tramo de la marcha hasta el respiro necesario para iniciar otro tramo de ascenso o de descenso, de modulaciones y nuevos comienzos,
en su eje, en su cromática escala vertebral. Ría la poesía. Tsvetaeva no escribe, compone. Tsvetaeva no compone, vive. El arte es ese de la atención. El ojo mira, la conciencia ve. La raja de luz sobre la mesa, la curva veloz de una balaustrada, la primera vez que el cerval entra en su nombre. Formas que se repiten, las muchas lenguas, las más, porque allí las habrá todas, paraíso de Rilke, el orden celestial, la libertad. Ría la poesía. También la naturaleza tiene sus estrategias y una de ellas es quitarnos la inmortalidad. Inmortales fuimos de niños y aún de adolescentes, preparados ya para el ascenso, agonía de la conquista, en uno todos, descifradores de los códigos, luz y mundo, el arte a la luz de la conciencia. Muy extenso en Rusia es el siglo de Tsvetaeva. Nadie como ella lleva a Gogol en su cromática columna, el idioma. El suelo ruso no es solo la revolución del 17. El suelo ruso es Europa, Alemania, Italia, París, Praga, más oriente, inefable Petersburgo, Bieli, la ciudad atalaya del infinito espacio, Leningrado será después. El mismo políglota suelo donde aún corren los canes, Akhmatova, y esos caballos alados de la tradición. Los aires de renovación estaban ya en el arte, en el diseño Bilibine, en la pintura Goncharova, en la música Stravinsky, en la danza, en el teatro. Y además, la revolución del 17. El siglo en que se ha calzado Tsvetaeva es un siglo peligroso, y que lo diga ella misma, como cita Selman Sira en su prólogo a Indicios Terrestres. No es en absoluto un libro político, es mi alma viviente encerrada en un nudo corredizo de muerte, pero de cualquier modo viviente. El trasfondo es siniestro, no fui yo quien lo inventó. Ría la poesía. Mucho se ha dicho sobre esta mujer, la de fino oído, y el oído repite: esta mujer no escribe, compone. Pero desde el lenguaje, desde la materialidad del lenguaje, desde la gravedad de su peso, ligero o acentuado, ritmos y contrarritmos, porque la lengua es un decir, y dentro del decir hay juegos como en las canciones de los niños y de los pueblos, y es también objeto. Absoluto su oído y asimismo es armónico, y sus melodías se resuelven no en líneas sino en planos sonoros que se entrecruzan y le otorgan al texto una dinámica de tensión y de salto. Agilidad, velocidad que le permite a Tsvetaeva salirse del horizonte y adquirir volumen, espacialidad. Tsvetaeva junta en este mundo, en el poema, lo celeste y lo terrestre. De allí su intensidad. No hablaré del guión. Ya nuestros padres con picardía lo decían: un sorbo de agua antes de la ambrosía. Una espina es el guión, brevísimo puente para el encuentro, limpieza del corazón. Porque un poema no se corrige, es uno el que camina, la propia mano de la confianza en el espíritu, que no se suelta, que no se suelta. Ría la poesía. Y sin embargo, por mucho que lo dicho sea,
Tsvetaeva es más. Algo secreto pasa cuando se lee a esta mujer, una necesidad de silencio, distanciamiento. Hay algo inacible en Tsvetaeva. Ella está siempre más allá. ¿Y cómo no ver en la piedra, turbulencia de la piedra, la montaña en ella, piedra origen, partida piedra, el ara Tsvetaeva sacrificial? Ya no ríe. Es el deseo detrás de la obra lo que le empuja en el siglo. Tsvetaeva salva su sangre, su época, y ese deseo de salvar que es su obra y que a todos incluye, ¿acaso a ella la salva cuando en el poema 3 del ciclo Magdalena, la traducción es mía, hace decir a Cristo: no voy a preguntar sobre tus caminos, querida, ya todo se ha consumado. Yo estaba descalzo y tú me has calzado, tormenta de lágrimas y de cabellos. No preguntaré cuánto has pagado por estos aceites. Yo estaba desnudo y con las ondas del cuerpo tú me cercaste como un muro. Tu desnudez dulcemente tocado con las puntas de los dedos. Yo estaba derecho y en ti con ternura me reclinaste apretado. Cávame una fosa entre tus cabellos, envuélveme sin lino, portadora de la mirra, ¿para qué la quiero? Tú me has lavado como una ola. Este poema fue escrito el 31 de agosto de 1923. Marina Tsvetaeva se suicida el 31 de agosto de 1941. Gracias, Inés. Va a cerrar la mesa de hoy Luis Tonis. Luis es escritor, formó parte de los consejos de redacción de las revistas Literal, Zul, Sitio e Innombrable. Publicó, entre otros textos, Siglo de Manos y La Criatura en 1987, Ewon en 1991, Estado y Ficción en Juan Bautista Alberdi 2001 y Cuerpos Inéditos 1995. Entre sus ensayos se cuentan, entre otros, Una generación de granito, 2008, Sekupu, Osvaldo Lamborghini y Yukio Mishima, 2010, y Lecturas del Museo, 2011. Colabora en Toconoma, Analecta Literaria y escribe en el blog librospeligrosos@blogspot.com, que publica con Rodrigo Grimaldi. Luis, gracias. Bueno, uno de los libros se llama Eunoe, que es el río que en Dante va al paraíso. Esto es importante porque la relación infierno-paraíso siempre la planteo, digamos, como entre Dante y Joyce. Y busco velocidades entre el infierno y el paraíso. Como pasar rápidamente de un lado a otro. Bueno, voy a empezar. Yo me limité a contestar el cuestionario y a ampliarlo para no irme por cualquier lado, ¿no? ¿A quién es Marina Tsvetaeva? Hasta hace poco se la confundía, digo yo, con una bailarina del Bolshoi o una tenista tipo María Sharapova. Y en cierto sentido era una bailarina, porque sus frases danzan ebrias de vodka, alimentándose de ratas y pidiendo ayuda a las chinches, y con lanzamientos tan contundentes e inesperados como la tenista rusa. Pertenece a una clase de espíritus en extinción, cuya sola existencia es ofensiva, los que por no dejarse amedrentar revelan la sumisión de los otros. Pero como la mujer de su tipo pronto se vuelve niña, juega, ríe en el zar doncella, el poema, con encantadora comicidad.
Nietzsche dijo que había que proteger al fuerte del débil, pero la carta no llegó a destino. Ya el mundo estaba en manos de los Robespierre. Marina T. sufrió desde joven el terror rojo del leninismo, que se agudiza luego de la masacre de los marineros de Kronstadt, 1921, que fue el último intento de oponerse a la dictadura leninista y sus pandilleros, que nunca tuvieron el menor apoyo del pueblo. Kronstadt era la cuna del socialismo libertario y el anarquismo. Quería soviets libres, con un proyecto federalista que planteaba que la dirección estuviera en manos de los trabajadores y no del centralismo bolchevique. Los marineros habían sido los protagonistas fundamentales de la revolución y se rebelaron en nombre del mismo Lenin, creyendo que los apoyaría, contra los comisarios del partido, que hacían todo a dedo, reclamando el voto secreto sin levantar la mano para candidatos prefabricados, dar a los campesinos completa libertad de acción sobre sus tierras, la libertad de palabra y prensa para los partidos obreros, campesinos, anarquistas y socialistas de izquierda. Esto lo cité. La liberación de obreros encarcelados, la abolición de privilegios para los departamentos políticos, porque, decía el manifiesto de Kronstadt, ningún partido puede recibir dinero del Estado con ese propósito, y otras demandas. Hoy suenan a broma, si se tiene en cuenta que Lenin había hecho lo que Lenin había hecho desde el principio, instaurando las checas y el terror rojo, que se definía como exterminador de bichos, los que Marina convoca en sus poemas a falta de otro elemento para resistir, no sé cómo decirlo. El terror no estaba destinado solo a aristócratas y burgueses, sino a las organizaciones de izquierda. Lenin envió a Trotsky, entonces jefe del Ejército Rojo, para masacrarlos, y así sucedió. Trotsky, 4 años antes, en pleno furor de 1917, había dicho que Kronstadt era la flor innata de la revolución. Ahora pertenecía a la canalla contrarrevolucionaria. Iba a vender a Rusia a los ejércitos blancos del zar, etc., y seguía añadiendo difamaciones. Se cumplieron las premonitorias críticas de Rosa Luxemburgo, cuyo asesinato puso fin a la posibilidad de que el marxismo no fuera leninista, es decir, en última instancia stalinista, que afirmaba que el leninismo culminaría en un ultracentralismo militarista y pedía educar a las masas afirmando que la libertad es para quien piensa diferente, vieja idea de Voltaire, ¿no es cierto?, y que la revolución debía abominar del terror. Marina parte al exilio en 1922 y sobre esto dejó innumerables testimonios, entre ellos el poema Al final de 1920, un año antes de Kronstadt, poema que es panfleto y testamento, donde parodia el discurso de los mismos bolcheviques, recordándoles que el zar es un ser sacramentado. Hay que leer irónica la amenaza en un contexto donde la religión ortodoxa tenía mucho peso. La ejecución termina con el representante de Dios sobre la tierra, pero el despotismo crece hasta devastarlo todo. El partido siempre tiene razón. Aparece como dogma sagrado en un mundo de comisarios políticos y persecuciones de todo tipo. La revolución fue traumática no solo para los que se pusieron y para los que apoyaron. La mayoría eliminados por esto, lo otro y cada vez más sin motivos. La fiesta de octubre nunca existió. Ahí nace el crimen de masa del siglo XX. Con el antecedente de la Vendée, donde Marina vivió, del terror jacobino en la Revolución Francesa, recordado por Marina. En la Vendée hubo realmente un exterminio de campesinos. Se comienza a exaltar como revoluciones, o sea, es como que todo Occidente toma como modelo esta revolución, que en realidad es un crimen de masa. Es un problema que todavía tenemos. Se comienza a exaltar como revoluciones lo que es lisa y llanamente una guerra contra los civiles. La práctica sistemática del genocidio. De Maistre, el gran reaccionario admirado por Baudelaire, dijo en referencia a los jacobinos que el crimen había entrado en un nuevo círculo. Nunca en el mundo el crimen había entrado en esta circularidad. Lenin lo confirmaría, instaurando el Estado como termodinámica máquina de matar. Cuando la cosa se enfría, hay que volver a empezar y así. Ahí vienen las purgas y las cuotas y toda esta lógica. Lenin abandona el concepto judeo-cristiano de responsabilidad personal. No importa lo que el individuo haya hecho, sino la idea que representa. Así, en el decreto del 18 incita a la eliminación de la tierra rusa de todos los tipos de insectos dañinos, que van de los acaparadores a las prostitutas. No importa quién sean, ya pertenecen a un grupo que hay que exterminar, por cierto.
Mayakovsky, el poeta oficial que pregonaba la revolución por el mundo, que pasó del futurismo a la propaganda, se suicida desencantado en 1930. Otros se convirtieron en espectros de lo que habían sido como Gorky. El terror rojo liquida las facciones, anarquistas, socialistas revolucionarios son asesinados en serie. Solo sobreviven los que se limitan a una actitud pasiva, actuando de bolcheviques, y muchos de ellos capturados en purgas viendo lo que hacen sus compañeros en los campos a punto de ser fusilados y todavía creen que el partido cuenta, según Cloleform. O sea, muchos que iban a ser asesinados creían todavía en el partido como lo que Lefort llama el poder sublime de la ideología, permite cualquier cosa. Bueno, ahora este estado de terrorista entró en el basurero de la historia, pero el disco rayado y el histrionismo todavía están en funciones en los nuevos redentores del comunismo. A eso apunto. Que son negacionistas a los Forrison, Robert Forrison, que negó la existencia de las cámaras de gas en el nazismo. No dijo que el nazismo lo había matado, sino que no existían las cámaras de gas. Los estudiantes que hace poco tomaron las escuelas citaban de buena fe a Lenin como una de sus referencias. ¿Qué le habrán enseñado, cierto? Es obvio que no les ha dado a leer a León Poliaco, a François Furet, ni siquiera lo que ayer mostró Selma, ¿no es cierto? Menos todavía a los grandes escritores rusos que menciona Laura String en su trabajo sobre la zona concentracionaria. Es un trabajo que va de Siberia, que sufrió, digamos, la zona concentracionaria que soportó una de sus hijas, que va entrando desde Chekhov, en la isla de Salajín, pasando por los relatos de Kolimá, de Yalamov, que van congelando lo que se dice en Los demonios de Dostoyevsky. Es como que, vamos a decir, Los demonios de Dostoyevsky es como que era un puro nihilismo, y esta es una congelación definitiva de los sujetos, ¿no? Su hija Irina murió de hambre en el orfanato, y la otra fue apresada. Su marido fue fusilado en 1941, año en que se suicidó, escribiendo ese verso póstumo donde la ceniza será más caliente que la vida. Prohibida en su país y desconocida en el exterior, sin editores, aprendió a decir la verdad pura, aprendió que decir la verdad pura y dura puede costar la vida. Dijo que la verdad solo podía enunciarse en un baile de disfraces. Sobrevivió gracias a su cuaderno. La identidad de Marina está vinculada en su lectura a la lectura. Acá voy a hacer una lectura yo de Pushkin, que se hizo. En mi Pushkin cuenta que de niña se identificó a Tatiana, el personaje de la novela de Eugenio Onegin. Cuando ve la representación teatral de la obra, justamente la vio, la novela, Eugenio Onegin es una novela, y ella vio de chica una obra que habrán hecho en el colegio de chicos, me imagino, ¿no? Cuando ve la versión teatral de la obra, la madre cree que se trata solo de Tatiana, pero ella trata de explicarle sin lograr que la entienda que se ha enamorado de los dos. Se enamora de Eugenio y de ella y de Onegin, futuro zar de Rusia, que ejemplifica el tema de los amantes rusos. Tanto se aman que habrán de vivir separados. En este caso es extremo, porque no hay un encuentro seguido de una separación, como una historia de amor, sino un encuentro mismo que es la historia de amor, una performación, ¿no? Sino que esta se da en el acto. Onegin, esa misma noche, rechaza a Tatiana cuando ella le escribe la carta. ¿Qué carta? A la noche confesándole su amor y corteja a su hermana Olga en una fiesta. A la vista de todo el mundo. Es la prometida del amigo que lo llevó, como se ve en la ópera de Tchaikovsky. Es la prometida de Leski, su mejor amigo, que al advertirlo lo reta a duelo. Onegin no puede evitarlo, porque hay un montón de problemas con este duelo. No fue formal. Onegin llegó tarde, se quedó dormido, ¿viste? Llegar dormido antes de 15 minutos tarde daba ganado el duelo al otro. Y Onegin no era un sinvergüenza, pero no era cobarde. Bueno. Onegin no puede evitarlo porque además el segundo le preguntaba al padrino del otro, qué lástima que no estuve en esa época porque me votaría bastante a duelo con mucho. Le preguntaba al padrino del otro si le disculpaba, o sea, Onegin lleva al sirviente del padrino, que era hay que ver eso en el contexto de los códigos que regían en esa época. Esto muestra todo el contexto más o menos byroniano de Onegin, ¿no? Buscar a la otra, de que está con el amigo, ¿no? O sea, viene de Byron todo esto. Pero 2 años después, en otro baile de aristocracia,
descubre a Tatiana bien casada con un príncipe, convertida en una gran madre de sociedad, y se da cuenta que siempre ha estado enamorado de ella. Esta la deben conocer, es más vieja. Pero Tatiana se tiene las costumbres y lo rechaza. Onegin se queda solo, sin su mejor amigo y sin Tatiana. ¿Por qué Marina se identificó con Tatiana, de tendencia a lo dramático y lo melancólico, y no con Olga, la alegre y vital y divertida? Supongo que amaba lo imposible. Marina quería un hombre parecido, o mejor dicho, alguien que fuera Casanova en persona. Esto tiene que ver con lo que aparece en su obra, que siempre le interesan las parejas donde está lo imposible, el malentendido, o como en Tristán e Isolda directamente, para mí ni existen, la fatalidad los lleva puestos. Eloísa Abelardo, Tristán e Isolda, Sinfrido y Brunilda, creo, ¿no? Bueno, a mí la que no me gustó era Tancredo y Clorinda, de la Jerusalén liberada. Porque, bueno, Tancredo, ella se disfraza de otro y Tancredo la mata. Pero en el momento mismo de matarla, es como que la bautiza. Matar a una mujer y bautizarla no está tan mal dentro de todo esto. O sea, pero lo peor que yo vi fue Hamlet. Hamlet y Ofelia, para mí la pareja más, o sea, Hamlet la manda a la muerte de Ofelia. Si ustedes quieren mandar, claro, el discurso de Hamlet es como que le toca la existencia misma, no le deja lugar. Bueno. Esto complica más el tema de la identidad. Porque Casanova, ella estaba enamorada de Casanova, es uno de los personajes más desconocidos de la historia. Acentuada por la contribución de la patética película de Fellini, que lo reduce a una marioneta, con el que juegan las mujeres como si fuera el pelele de Pierre Louis. Marina pescó que el Casanova amante marioneta fue inventado para censurar al Casanova escritor. Sucede que hay 2 o 3 historias de Casanova tan extraordinarias, escritas por él, que bastaron para inmortalizarlo, aunque estuvo a punto del suicidio. La joven Harpy Lyon, el famoso Harpy Lyon, lo enloqueció. Fue su Waterloo en Londres, un vaticinio del naciente imperio británico. Porque hemos analizado esto con varios amigos y hemos concluido que esta ofensa, digamos, esta derrota de Casanova, ya marca como el comienzo del imperio inglés, ¿no? En realidad, Casanova es derrotado por el matriarcado y hoy retorna de otro lugar, ¿no? Bueno, a Marina le gustaba citar la frase de Mandelstam, de que la poesía es la guerra. Pero también descubrió que las mujeres están en guerra entre ellas, se encuentra ahí un tesoro de efectos cómicos. Marina no vivió en los 80, cuando el mundo comenzó a ser de las mujeres, y apareció el terrorismo islámico como un temor ante esa expansión más temida que de cualquier imperialismo. Ahora hay una especie de Marina, no digo por la calidad literaria, pero se llama Yuman Haddad, que es del Líbano, y toma Assad y lo mete en el Líbano, un país donde está Hezbollah. Hasta ahora el único que escribe sobre ella soy yo, a ver si alguien lea, porque siempre se habla 30 años después de las cosas, ¿viste? No de los que matan ahora. Los especialistas en genocidio están hechos para negarlo, ¿no es cierto? Bueno, son los profesionales, ¿no es cierto?, del genocidio. Suponete, el genocidio de Darfur empezó en el 2004 y terminó ahora. Y nadie dijo nada. Es más, Argentina, Chávez dijo que apoyaba el genocidio, a Cristina apoyó a Al-Bashir, que pidió la detención Moreno Campos. O sea que somos cómplices del máximo genocidio que hubo en el siglo XXI, por ahora. Y bueno, tomo en competencia. A Marina le gustaba, bueno, vamos a decir, lo lírico y la sátira son 2 de sus tonos que se mezclan con poemas de carácter épico. Marina es Tatiana escribiendo, recordando que Pushkin, de todas las mujeres del mundo, amó más que nada a su nana, que no era mujer. También podemos decir que el libro de ella sobre Gorbachev, son 2 Gorbachevas. Está la mujer de Pushkin, que ella la considera una nulidad, y la amiga de ella, que era una gran pintora, que fue vanguardista, o sea, que entró en el cubismo. Es una biografía de 2 Gorbachevas. Es increíble, porque creo que la otra la iba a preguntar a Selma, es bisnieta, no sé. Como que Pushkin se casa con una mujer, que se llama Gorbachev, es una Goncharova. Bueno,
que lo lleva al duelo, porque parece que lo engañó con este tipo, bueno, no sé, bueno, la intriga no la conozco, no me interesó mucho, porque siempre lo mismo. Sé que él la retó a duelo, Pushkin, pero aparte le hicieron trampa en el duelo, según dice muy Pushkin. Bueno, le hicieron trampa, ¿no? O sea, en uno llegó tarde, no, es Onegin el que llegó tarde, él no era Onegin. Pero bueno, el tema del duelo es así. Es como que los efectos literarios se dan, porque por ejemplo Tchaikovsky hizo Eugenio Onegin y era homosexual, pero como una mujer actuó con él, la que trabajaba, como Tatiana con Onegin, como Onegin había actuado mal, él agarró y se casó. Fue un desastre. Se casó con la misma cantante, o no sé si actriz de la Tchaikovsky, siendo homosexual, como que creía tanto en la obra que dijo, a ver si me pasa algo. Un combo. Un combo. Extraordinario. Sí, vean eso, porque yo hace mucho que lo leí. Ahora lo quería volver a leer, pero no tuve tiempo. Busco cosas más que asusten más, ¿no es cierto? Bueno, una imagen materna, acá digo de la abuela, una imagen materna, nutricia y letal, la escritura como la pintura es una violación de la imagen. Ella amaba también al creador de Tatiana, Pushkin, que tuvo una vida aventurera en medio de juergas y de historia. Estuvo preso en 1825. Después se casó con una de las mujeres más bellas de la época, que lo rechazó por primera vez. Es esta nulidad. Las nulidades eran luego rechazadas a los genios. Y a diferencia de Godunov, que mató a su mejor amigo, murió en un simulacro de duelo, de asesinato a manos de un envidioso, porque a esto lo dice mi Pushkin, que es un envidioso. Pero yo leí varias versiones, bueno, le dejo libertad. Es como la dama del soneto de Shakespeare, invéntenla cada uno, porque nunca llegué a una conclusión de si era un hombre, si una mujer, bueno. Advertimos que en esa época se valoraba, pues, lo que me interesa es esto, que el tipo quería ser poeta y era malo, esto es fundamental. Advertimos que en esa época se valoraba la poesía como hoy al cine, se la perseguía políticamente y se llegaba a matar por carecer de aptitud para ella. ¿Cómo influyó en su obra los modos de escrituras que le siguieron? Es la tercera pregunta. No creo en las influencias, creo un trabajo contra las teorías de Harold Bloom. Marina es un libro más cómico que leí en mi vida, un disparate, pero acá lo tomaron en serio. O sea. Y el trabajo me lo publicó el Ojo Mocho, era tiempo que los muchachos estaban conmigo. No creo en las influencias, creo ama, o sea, Bloom dice una cosa increíble, dice que Shakespeare es menos inteligente que Hamlet, cuando Hamlet es un delirante absoluto, y que es menos encantadora que, no sé, el personaje de si a usted le gusta, ¿cómo era? Como ustedes. Como ustedes. Claro, ¿cómo se llama el personaje ese? Bueno, es menos encantador, es una cosa de loco, es como que Ar es menos que Rosain, que aparece todo el tiempo en la vida. No creo en las influencias. Escribió un trabajo contra la teoría de Bloom. Marina es otro de sus desmentidos. Ama a ciertos autores y nunca sabemos lo que el otro hace con lo que ama. Sería ridículo pensar que sentía inferioridad, como dice Bloom, porque dice, para uno está en contra de otro, ¿entendés? Hay que estar en contra de otro. Ahí está. Sentía inferioridad con su Pushkin o se proponía superarlo. Un nombre de autor, un estilo que unos aman y otros rechazan, se dispara en miles de efectos, sinuosos, indeterminados, nuevos odios y amores, arbitrariedades, caprichos. Es más que un don equívoco que una influencia. Es como que Reino Arena dijo que la crítica está para confundir a todo el mundo y que nadie entiende nada, ¿cierto? Lo suyo tiene que ver con la transmisión de poeta a poeta, ahí hay que situar la cosa. Poeta a poeta. Como sucedió con Mandelstam o con Rilke. Y con inventar a sus precursores sin saberlo. Las cartas de Mandelstam y Rilke y ella, todo ese cruce, eso es una historia mil veces apasionante, más que todas estas... Pasternak, perdón. Sí. ¿Qué dije? ¿Rilke? De Mandelstam, sí. Muchos la toman como referencia. Muchos que la toman como referencia no serían quienes son de haberla leído de veras. La aluden, elogian y persisten los mismos clichés, las imposturas que combatió. En un poema sueña, desea dormir con Rilke y abrazarlo. Habla con él a la distancia y de manera muy diferente a la de Lou Andrea Salomé,
que entra de cabeza en el delirio nacionalista de Hitler, las cartas de Salomé Rinke. Le reprocha no ser patriota a Rinke, porque está lejos de Berlín, ¿no? Está fascinada por el fervor del pueblo y los desfiles nazis, y le dice que no sabe lo que se está perdiendo. Marina, por el contrario, afirmaba que todos los poetas son judíos, y eso alcanza al ritmo de los poemas, que tienen algo que ver con lo bíblico, según Mesonic y según toda una serie de lecturas que hacen la lectura de la prosodia acá. El espíritu inquebrantable, me pregunta, ¿qué es el mento del mundo o el modo de Tebestaya te es más afín? El espíritu inquebrantable, el amor por la libertad contra toda esperanza, como diría la mujer de Mandelstam, en un libro excepcional. Ella dijo que le resultaba más extraña la burguesía que el comunista más recalcitrante. Ella era rechazada por el burgués más que el comunista. Pero como dice Hugo Sabino en Salto de Mata, ahora el burgués se hizo comunista y le pasa subvenciones al poeta. Lo infantiliza en la ilusión de que participa del poder. Están los fans del poder ahora, una nueva generación. El burgués y el comunista se aliaron para eliminar ese espejo del que hablaba Marina, donde no se ven como desearían. El comunista siempre que llegó al poder exterminó al burgués, y este cuando pudo violó sus propias leyes para vengarse. Marina descubrió que esta pareja, comunista-burgués, tendría más por venir que Tatiana y Onegin. Después de todo, ¿qué era Marx sino un burgués victoriano? Escribiendo La cuestión judía, uno de los libros de cabecera de Hitler. La cuestión judía, Marx dice que el judío es el capitalismo, y como va a terminar el capitalismo, los judíos no existen más. A Hitler le gustó eso, porque era anticapitalista y antisemita. Mediante la ilusión igualitaria del comunismo y el dinero, el burgués avaro para todos, el dinero del burgués avaro para todos, puede apropiarse de la misma Tebestaya, igualarse a ella y hacerle decir lo que quiera. El PC sigue cambiando de nombre. El burgués del personaje, como lo supo ver Molière, y hasta Alberdi, que muestra la obra de Luz del Día, muestra todos los personajes ahí, hasta puede comprarse un pasado revolucionario, el burgués ahora. Y el poeta comunista, como el que tiene un nombre que suena a mayonesa viva para ser premiado por el burgués. Cualquier impostura vale para ese éxtasis. Se suman de cabeza los poetas de lo sagrado, que vuelven indistinto al burgués del comunista, en una protomatriz ideal, eco de truchas divinidades del neolítico. Son los más celebrados. Ahora vino Julia Kristeva, que, digamos, tiene todas esas teorías del 70 que están apenas tocadas, donde, bueno, plantea el tema, llega a feminizar los poemas, o sea, toda una teoría, digamos, que es como, ella dice que está, por un lado está lo simbólico y por otro lo transsimbólico, la poesía, o sea que separa tajantemente el lenguaje corriente del lenguaje poético. Y el lenguaje corriente dice que es una coacción. O sea que el panadero es un facho. ¿Entendés? Y yo lo que quiero es que Kristeva y muchos otros no lleguen al panadero, porque una vez que lo articulan al panadero, estamos perdidos. Este es el gulag. Bueno, lo último que digo. No me refiero a la libertad, porque lástima que no pude hablar de Kristeva. Porque aparte voy a decir esto, lean la evolución política del lenguaje. No existe Tebestaya, no existe Mandelstam, no existe Babel, que lo liquidaron también. O sea, solamente existe Evelyn Lowe, que escribió un poema que se llama como Requillatoria Nocturna, que es como el proceso. O sea, acá es parecido al proceso. Como que hay que liquidar a todos, es terrible. Y Kristeva lo ve como revolucionario, está bárbaro. Dice que tiene éxito, tiene más éxito que Mesón. Esto, todo lo contrario a lo que va. No me refiero a la libertad, lo último, son cosas con las que tengo afinidad sobre esta cosa de la libertad. No me refiero a la libertad que se consigue, evoluciona y se estratifica en la servidumbre voluntaria, sino que la que se conquista a cada instante, en cada sílaba, porque abdicar de las palabras es cederlo todo. Gracias, Luis.
Hay que cerrarlo. Ya, nos tenemos que ir. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero si alguien quiere decir algo, digamos, acotar algo, preguntar algo, nos podemos tomar 5 minutitos y esperen y yo les alcanzo el micrófono. No sé si alguien quiere decir algo, levante la mano. No. Cuando vine el martes pregunté una cosa, ahora lo voy a hacer como afirmación. Me parece que hay un sentido muy limitado de lo poético, que lo he escuchado acá, y yo creo que hay que variar la perspectiva. Me parece que la dimensión de lo poético ha cambiado, es decir, hoy desde el diseño, la arquitectura, la matemática, la física, la química, y creo que hay que cortar esta dimensión metafísica en la cual se entabla la relación, es viejo lo que voy a decir, ¿no? Ontoteológica, por decir, porque también hay como una especie de mística de la muerte, pareciera que, esta tradición un poco viejo, muy 70, de que la muerte es serio, y que la seriedad del enmarcamiento de lo pleno está significando algo. Entonces, digo yo, el aislamiento mismo de esta situación que estamos aquí, después el horror de tener que salir y convivir, un poco lo que le pasaba a la poeta. A mí me parece que en todo lo que escuché se remarca demasiado esta dimensión de lo poético como poético. Y creo que tenemos que enfrentar fuertemente esta dimensión de lo que se entiende por lo poético, que creo que crea ficcionalidades que me parecen, perdón lo que voy a decir, como muy fuera de época. Por ejemplo, voy a contar una anécdota rápida. Fui a ver a Julia Kristeva. En un momento hay un psicoanalista que estuvo en Francia y que se psicoanalizaba con Miller. Entonces, irónicamente, él dijo que cuando uno no usa su lenguaje es como un pecado. Entonces después lo remarcó ella, y la verdad estaba muy bien porque nos sorprendió a todos. Pero después yo pensé que ella hablaba del alma, y el alma tiene esa constelación religiosa, tiene todavía esa dimensión de lo que yo personalmente no escucho. Yo no escucho la conciencia, no escucho el alma, no escucho mismo la sensación de que hay alguien que tiene una intimidad y tiene una plenitud. Y creo que por suerte hoy en día está totalmente corrido, hay que pensar una dimensión muy distinta. Yo creo que hasta lo poético empieza a ser casi facho, por esta dimensión de la metafísica y lo absoluto. Y lo absoluto, disculpan, y lo absoluto tiene que ver con esta dimensión de la guerra. Es decir, lo absoluto, la metafísica, lo poético como una dimensión de lo absoluto empieza a ser aterrorizante, porque si voy a pensar una cosa, y perdón que me ponga ingenuo, los discursos históricos, sea la pintura, la música, la escultura, la poesía misma, tienen esta lógica de lo absoluto, de que siempre quieren ser esta especie de globalidad que copia al sujeto, o no sé sujeto, al ser, voy a poder decir. Entonces, hoy en día, el gran poder, y yo creo que tenemos que tener también una visión de que también esto mismo que estamos pensando es nuestra propia trampa. Hoy en día, todos los discursos de la puja histórica para consolidar dimensiones del arte se transformó en el gran poder de los medios de comunicación, porque el primer poder del mundo es la ficción. Entonces, este juego de simulacros y esta absolutización de una dimensión de la poesía como esta especie de bancarrota donde el sujeto sufriente tiene esta voz plena, yo creo que tendríamos que repensar, y repito, por suerte creo que está cortado esta dimensión de lo poético y hay que pensarlo de otra manera. Y no sé si usar la palabra poético y estética empieza a funcionar, sino que hay otra micro, casi nanodimensión, que no sé qué es, pero me parece que tendríamos que preguntarnos. Bueno, fue una acotación más que una pregunta, no sé si quieren agregar algo. Una afirmación que no sé qué decir porque es muy largo. ¿Puedes condensar? ¿Alguien más quiere agregar algo?
Bueno, fue encadenándose. No, está bien, Bueno. o alguien más quiere expresar Es decir, algo. lo que puedo estar de acuerdo es la poesía sobre la poesía. Que alguien crea que pueda leer un poema y repite lo mismo. O sea, como hay una política también de la depresión, o sea, matar al otro con la depresión, el aburrimiento. Eso es más grave que todo. Porque hay un poeta que se llama Sabaweski, creo, ¿no? Que dice, para ser despertado hay que estar antes despierto. Y ese es el problema que tenemos. Si el tipo ya es un zombie, ¿entendés? O sea, acá el problema es el zombie. Lo que yo planteo como zombie terminal. O sea, nuestra cultura, yo hice el ensayo de que era zombie terminal, porque no se puede volver a... Sí, Claro, porque el sujeto hegeliano, el 70 era un sujeto hegeliano, suponete. Guevara moría, se negativizaba a Eufebu para fundar un orden nuevo. Bueno, eso estaba en la cabeza de él, pero bueno, no era eso, era Castro. Bueno, no importa. Ahora, el sujeto de los 70, de posmodernismo, ya es el zombie terminal. O sea, no hay esto, digamos, es como por ejemplo, Europa dentro de dos décadas va a ser Eurabia. O sea, no se va a hablar de francés, todo. Bueno, Europa no le importa nada. Está con el problema o sea, además, la izquierda que siempre puteó al capitalismo todo, ahora es la que más está preocupada por salvarlo. Una cosa demencial. O sea, es como que tampoco saben qué es el capitalismo. Creen que es una cosa... Siempre dijeron que era algo demoníaco, como... ¿Entendés? O sea, no un producto, como mismo Marx lo planteaba. Lo que pasa, Marx es todo a Smith, que además no era liberal en el sentido que ahora se entiende. Era un tipo que hizo una antropología y vio que la sociedad donde hay instituciones funciona mejor donde no hay. Nada más. La riqueza de las naciones. Es eso. Es como que en Burundi viene el negro que manda y te saca la cuenta de repente. Y eso por ahí en España no pasa. Incluso ahora todavía no pasa. Todavía no, el Estado de Derecho no se vulneró pese a esa crisis. ¿Entendés? Entonces es como que ya nadie, o sea, el zombie terminal es eso, es como, suponete, Hezbollah, algunos lo vean como guerrilleros, como si tuvieran algo que ver con Guevara. ¿Entendés? No ven lo que pasa, como pasó antes con el Gulag, que no lo vieron, todo lo que vimos, esta cosa fue eso, que no se vio el Gulag. Si un tipo sabe qué es el Gulag, jamás va a hablar igual. En la televisión pública, por ejemplo, hay un tipo que se llama Pedro Brieger, que es un mitómano, no sé, delincuencial. El tipo agarra y dice, cita a Hobsbawm, que fue un tipo que negó la masacre de Katyn. El Estado mismo ruso reconoció la masacre de Katyn. Vos lees el libro y no aparece el bombardeo afano de la Unión Soviética. Después cayó la Unión Soviética, después de eso. La guerra de Afganistán fue hasta el 89, como 8 años. Bueno, no aparece Hobsbawm. No aparece, bueno, ni hablar de ahora lo que pasó ahora en Bosnia, porque termina con los serbios comunistas peleando contra... Bueno, es decir, y al tipo lo dan como una autoridad, no leen a Poliaco, hay toda una historia de la lectura de la historia, y hay tipos que quedan como refutados, como este Forrison que dijo que, o Irving, que dijo que el nazismo ni mató a una mosca, bueno, lo metieron preso en Inglaterra. ¿Entendés? Entonces acá podés decir cualquier cosa. Hay una imputabilidad en todos los niveles en Argentina para mí. El zombie terminal es el problema. Bueno, gracias Luis. La antítesis... ¿Qué? Voy a leer una frase, porque esto se lo quiero leer a Omar. ¿No se entiende? No, de la vida, vos hablaste de la muerte, mirá, o sea, porque esta obra de Groncharova, esta tipa, mirá lo que dice, porque es una pintura cubista que no le gustó a una chica que era de Bielorrusia, que me dijo que Lukashenko está dando, pero también me dio a mí como Lukashenko. Bueno, dice así, a la muerte Groncharova responde con la muerte, con el rechazo. La muerte, el cadáver, no es su tema. Su tema siempre y en todo es la resurrección, la vida. Aquel brote verde y agudo de su primer recuerdo. ¿Alguna vez pintó la muerte? Sí lo hizo. Seguramente fue para la paz del dormido o la alegría del resucitado. El cadáver como tal, jamás. Toda Groncharova es una afirmación viva de la vida. No solo de esta, sino de la vida eterna. La refutación viva de la muerte. Tal vez moriré, sin duda resucitaré.
la idea de la resurrección, y no solo la idea, sino la sensación de la resurrección, y no algo, sino ahora, en este momento ya. De esto hablan todos sus brotes verdes, sus hojitas, sus pinceladas. Una planta, bueno, no importa, pero, o sea, y después dice así: un sustantivo verbal convertido en sustantivo independiente, que encarna un verbo vivo, la poesía, la pintura de Groncharoa. Entonces, un sustantivo, la condición de crecimiento de su acto, bueno, o sea que esta tipa entendía el programa de Paraíso. El Paraíso es una alternativa al zombie.